Hoy vamos a hablar acerca de los milagros. La palabra milagro viene del griego dunamis, que es poder para hacer cosas. De ahí viene la palabra dinamita, que es poder destructivo, y dínamo, que es poder constructivo. ¿Qué son los milagros? Para muchos, los milagros rompen las leyes naturales, pero no es así, porque las leyes universales alguien las diseñó, alguien las impuso y alguien las utilizó. Donde hay ley debe de haber un legislador. ¿Qué son los milagros? Es una intervención divina en el espacio, tiempo y materia. Es una alteración de lo natural. Los milagros es una ley para nosotros. En el cosmos espiritual no se habla de milagros. No se habla de concederles milagros a nadie. Es decir, los ángeles no nacen ciegos. Los ángeles no se enferman. Ningún ser espiritual muere. Ningún ser espiritual tiene cáncer o le falta un pie o un ojo o una mano o tiene situaciones difíciles. Declara lo que fue diseñado para ti. Se necesitan 3 factores para que ocurra un milagro, o 3 situaciones. El primero tiene que ser algo imposible. Para que se note que fue un milagro y que la intervención de parte de Dios fue o se efectuó realmente, tiene que ser una situación difícil, algo imposible, algo que humanamente, o lógica humana, o razón humana, no pueda lograr, no pueda hacer. En ese proceso, invade lo que son las dudas, invade lo que son las impotencias, cosas donde ya tú sabes que tienes que acercarte a Dios y depender de Él. Cuando ya tú dices, solo Dios puede hacer algo, solo Dios puede hacer el milagro. Esa es la primera situación. Y la segunda, para que se efectúe un milagro, es que tienes que tener fe. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos, el universo, por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Entonces tienes que tener fuerza espiritual, tienes que creer. Para esto, a veces se recomienda que escuches testimonios de otras personas que han tenido fe, que han recibido su milagro, para que tu fe se active, para que tengas confianza, para que empieces a creer. Porque la Biblia alega, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les envíe? La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Entonces cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, empiezas a escuchar otras personas que se movieron en fe, tuvieron fe, aparte del que tiene el don de fe, e hicieron grandes cosas, grandes hazañas. Pudieron ver gente que se sanaron de cáncer, pudieron ver gente que se sanaron de cualquier enfermedad, que recibieron la vista, que recibieron una noticia positiva donde todo era adverso, donde todas las respuestas eran negativas, donde las respuestas eran se murió, morirá, no hay restauración, no se puede, todo eso es imposible. Entonces, cuando operas en fe, creyendo a Dios, de que Él es el Dios de lo imposible, Él mismo dice en su palabra, hay algo imposible para mí. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Empieza a creer, empieza a moverte en fe. Van a haber palabras negativas. Tu yo, tu ser te dirá, ya no hay remedio, ya no hay respuesta. Y habrán personas que se acercarán a ti y dirán, si es la voluntad de Dios, quizás se salve o morirá. Pero si tu fe se activa, si tuvieras fe pequeña hasta como un granito de mostaza, hasta un monte puedes mover. La fe mueve montañas, se dice. Lo tercero es, ¿qué se logra con recibir ese milagro? ¿Cuál es el fin? El fin de esto es que glorifiquemos a Dios. Es que el nombre de Dios sea exaltado. De que al final la ciencia, la medicina, los psicólogos, los filósofos, los científicos, todos aquellos estudiosos puedan decir, solo Dios hizo eso. Esto es algo que es sobrenatural. Aquí hubo una intervención de alguien que es un ser pensante que está por encima. Es un ser supremo que está por encima de todas las cosas. El fin de los milagros es reconocer de que Dios existe,
de que hay una evidencia de que un ser supremo intervino. Es una intervención divina en el espacio, tiempo y materia. Lo que te quiero dejar dicho con esto es que muchos, para que Dios intervenga, que Dios opere, a veces hacen trueques con Dios. Han habido muchas personas que se han salvado de la muerte, que se han encomendado a Dios y le han dicho: si tú haces esto por mí, igual que Jacob, yo te aseguro que te sirvo. Yo te aseguro que daré el diezmo para ti. Yo te aseguro que daré esto para ti, o haré esto. Un ejemplo de esto está en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10 en adelante, donde habla de Ana, que no podía concebir hijos. Y dice la palabra de Dios: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella hizo un voto a Dios, una promesa, para que el milagro de Dios llegue a su vida. El fin del milagro es una evidencia que va a quedar plasmada de que Dios es Dios de dioses y Señor de señores, por encima de todo. Primero, fe sobre todo, oración, búsqueda y creer que la última palabra no la tiene ni el hombre, no la tiene la ciencia, no la tiene ni el diablo, sino Jehová, Dios de los ejércitos. Yod Hei Bab Hei, Yahweh. Shalom. Dios te bendiga grandemente. Recibe esta palabra. No todo está perdido. Te queda una resolución y es Dios. Shalom.